Muy buenas tardes nuevamente a todos, sean ustedes bienvenidos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Bien, vamos entonces a continuar con nuestro programa. Luego del receso por los exámenes y otras circunstancias, pues vamos a retomar la actividad académica. Previo a iniciar el tema de hoy, dos informaciones. Una, el examen extemporáneo lo vamos a realizar el día de mañana. A todos los compañeros que presentaron su solicitud dentro del plazo que establece la normativa de la facultad, con la justificación correspondiente, pues vamos a desarrollar el examen mañana a las 16:30 horas en el edificio S7, segundo nivel, cubículo 205. Por favor, mañana examen extemporáneo, 16:30 horas, edificio S7, segundo nivel, cubículo 205. La otra información es que vamos a desarrollar un trabajo o una comprobación de lectura. Eso lo vamos a confirmar el día jueves, relacionado con la ley orgánica del Ministerio Público y la ley del Servicio de Defensa Público Penal. Sobre esas dos leyes vamos a trabajar bien una comprobación de lectura o bien un trabajo que se relaciona con la elaboración de mapas mentales. Ya el jueves yo les confirmo cuál de las dos opciones vamos a trabajar sobre estas dos leyes. Ley orgánica del Ministerio Público y ley del Servicio de Defensa Público Penal. Darle lectura a esas dos leyes y ya el jueves yo confirmo si es comprobación de lectura o es otro tipo de trabajo y la fecha en que se presente el trabajo o la fecha en que se realice la comprobación de lectura. Por favor, tomen nota de esas dos informaciones. Muy bien, licenciado. Entonces, ya con esa información, pues vamos a dar inicio a nuestra clase de esta tarde-noche. Hemos, como primera lámina de la presentación, pues hemos citado ahí el postulado 8 del Código de Ética Profesional de Guatemala, que rige para todos los abogados y notarios en ejercicio. Y se habla de un postulado que es la eficiencia. Y pues este postulado nos exhorta a que como abogados o estudiantes tengamos una preparación constante y permanente, no solo de las leyes, sino también de la jurisprudencia, de la doctrina jurídica, pues eso coadyuva a nuestra formación como estudiantes y como futuros profesionales. Entonces es importante que reflexionemos y llevemos a la práctica este postulado establecido en el Código de Ética Profesional de Guatemala. Bien, entonces, compañeros, siguiendo con el contenido del programa y dicho sea de paso, vamos un poquito atrasados, pero vamos a tratar de correr un poquito para tratar de concluir con todo el contenido del programa. Nos corresponde esta tarde a referirnos al tema de los sujetos procesales. Bien, el proceso penal como tal obviamente no puede materializarse, no puede nacer a la vida jurídica si no existieran los sujetos procesales. Es decir, que las personas que participan o intervienen en el proceso penal son los que le dan dinamismo, son los que permiten el desarrollo de ese proceso penal.
porque sin estos protagonistas, sin estos sujetos, el proceso penal sería inerte, sería únicamente su existencia lírica o teórica. Entonces, para que ese proceso penal se lleve a la práctica y pueda desarrollarse en todas sus incidencias o en todas sus etapas, es necesario o es imperativo la concurrencia de los sujetos procesales. Y se les llama sujetos procesales porque son las personas que intervienen, que participan o que se involucran en ese proceso penal. Y como les decía, sin la concurrencia de estas personas o de estos sujetos, el proceso penal sería únicamente letra muerta. Entonces, es necesario que para que el proceso penal se inicie, se desarrolle y finalice, observando todas las formalidades que el Código Procesal Penal establece, pues necesariamente tiene que existir esa pluralidad de personas que participan o intervienen en el proceso penal. Por eso es que se les llama sujetos procesales. Pero estos sujetos procesales, por supuesto, intervienen en todos los procesos, en procesos civiles, laborales, de familia, de niñez, etcétera. Pero nos interesa a nosotros enfocar a los sujetos procesales en el ámbito procesal penal. Pero también es importante que tengamos nociones o tengamos conocimientos básicos en torno a qué es un sujeto procesal, cómo se puede definir al sujeto procesal. Y aquí lo abordamos desde dos puntos de vista, desde dos ópticas. Por un lado, encontramos un sujeto procesal desde el punto de vista general, desde el punto de vista amplio. Y en ese aspecto, pues se dice que el sujeto procesal es toda persona que tiene una relación y participación en un proceso, ¿ya? Porque sus derechos han sido afectados, porque tiene interés en que se aplique la justicia, porque tiene interés en que ese derecho que ha sido afectado sea restablecido, sea garantizado por el Estado de las instituciones correspondientes. A la par de ello, pues encontramos el análisis o el enfoque de los sujetos procesales desde el ámbito o desde el punto de vista del proceso penal. Y en ese sentido, hemos expuesto en la presentación dos definiciones muy simples, muy sencillas de lo que es un sujeto procesal analizado desde el punto de vista del proceso penal. En ese sentido, dice, si Nínive nos puede hacer el favor de apoyarnos con darle lectura a la primera definición, por favor. Claro que sí. Sujeto procesal. Es toda persona que tiene una relación y participación en un proceso. En cuanto al sujeto procesal desde el punto de vista del proceso penal. Leo el inciso B, licenciado. B1, por favor. B1. Muy bien. B, sujetos del proceso penal. B1. Son aquellas personas jurídicas individuales o colectivas que intervienen en el proceso, surgiendo entre ellos derechos y obligaciones. Gracias. Bien, si tratamos de, digamos, escudriñar cada una de las frases que integran esta definición, se dice que sujeto dentro del proceso penal puede ser la persona jurídica individual, es decir, el ser humano como tal, o también puede ser sujeto del proceso penal una persona colectiva, una persona abstracta, inmoral, porque así se les llama a las personas colectivas, abstractas o incorporales. Y estas personas colectivas se hacen referencia a una asociación, una fundación, una sociedad anónima o limitada, etcétera,
que también pueden ser parte de un proceso penal si sus derechos e intereses se vean afectados. Y por supuesto, como dice la definición, pues la finalidad de estos sujetos es que participen, que intervengan en el proceso penal. Y su intervención dentro del proceso penal obviamente va a generar derechos y obligaciones, ¿ya? Es decir, que entre estos sujetos se va a generar, se va a producir una controversia, una litis, una contienda jurídica y técnica. Por supuesto, cada quien desde la función que le compete o que le corresponde. Por ejemplo, el juez pues tendrá la facultad de juzgar, el Ministerio Público la facultad de investigar y acusar, el defensor pues obviamente una asesoría jurídica técnica de su patrocinado o defendido y pues si hay, y el imputado o acusado pues tendrá también que ejercer su derecho de defensa a través de su abogado defensor o por sí mismo, como vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es imputado o sindicado. Y por supuesto, pues esa relación jurídico-procesal que se genera entre ellos, pues obviamente va a producir derechos y obligaciones para todos los que intervienen en proceso penal. En cuanto a la segunda definición, si Nuri y Joana Valenzuela nos apoya con la lectura de la segunda definición, por favor. Claro, licenciado, con gusto. Es B2, Gracias. ¿verdad? Sí, por favor. Son los sujetos que impulsan el desarrollo del proceso penal, ejerciendo los derechos y obligaciones que la ley les confiere. Muchas gracias. Bien, igual que la anterior, pues las personas, los protagonistas de ese proceso penal son los que impulsan, son los que le dan vida, son los que hacen que el proceso penal se materialice, se concretice, ¿ya? Y pueda iniciarse, desarrollarse hasta finalizar. Y dentro de ese proceso penal, todos estos sujetos que participan, pues tienen derechos y obligaciones que la ley les otorga, que la ley les confiere, y precisamente son los que hacen valer, defender en ese proceso penal durante su tramitación. ¿Alguna duda en cuanto a lo que he expuesto hasta el momento? Licenciado, algunos ejemplos de sujetos procesales. Tengo entendido yo, por lo que usted acaba de explicar, que los sujetos procesales obviamente es la persona que le han tipificado un delito y pues es motivo de que el Ministerio Público y pues a través de legisladores verifiquen pues si es culpable o inocente del delito. Pero en los sujetos procesales, digamos, solo puede ser la persona que cometió el delito. Y mi otra pregunta es, en los sujetos procesales colectivos pueden ser en demandas cuando hacen un grupo de personas, pero a través de un representante están, digamos, alegando algún derecho o alguna obligación de parte de alguna entidad. Más que todo lo he visto como en el ámbito laboral, pero no sé si nos podría ampliar con algunos ejemplos específicamente. Gracias. Claro, con mucho gusto. Bueno, digamos, cuando hablamos de sujetos procesales, ahorita vamos a ver la clasificación de los sujetos procesales, es decir, quiénes son los sujetos procesales que participan en el proceso penal, pero adelantándonos para responder la pregunta de Nínive, pues sujeto procesal es el Ministerio Público, el abogado defensor, el acusado o sindicado, el juez, querellante adhesivo, partes civiles si hay, abogados del querellante, etcétera. Esos son los sujetos procesales. De manera que si hablamos del imputado, pues obviamente es el sujeto a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo, que es un sujeto principal dentro del proceso penal, como vamos a ver ahorita. Y en cuanto a la otra interrogante de que, por ejemplo, se habla de que también las personas jurídicas colectivas
también pueden ser sujeto procesal. Y yo les decía, citaba como ejemplo, cuando hablamos de personas jurídicas colectivas como sujetos procesales, debemos entender que se trata de una fundación, una asociación civil, mercantil, lo que sea, una cooperativa, una sociedad anónima, etcétera. Y como decía Nini, estas empresas o estas personas jurídicas colectivas generalmente participan en el proceso penal cuando han sido afectadas en sus derechos o en sus intereses, o se ha cometido algún delito contra esa entidad, contra esa empresa. Imaginémonos que el contador de una empresa, de una sociedad anónima, aprovechando su cargo de ser contador de la empresa, sin la debida autorización de la empresa, sustrae una cantidad de dinero para beneficio personal, pues ahí, aparte de que está afectando el patrimonio económico de la empresa, incurre en un delito, que podría ser un hurto agravado por el abuso de confianza, etcétera, o pues podría ser también una, mediante ardido, mediante engaño, una estafa o alguna apropiación y retención indebidas, etcétera. Entonces, la empresa, al verse afectada en su patrimonio o en sus intereses económicos, puede presentar una denuncia contra ese contador por el delito que sea. Entonces, ahí prácticamente la empresa está actuando como sujeto procesal a través de su representante legal, a través de su gerente, a través de su director, etcétera. Es decir, la persona que tiene la representación legal de esa empresa. Entonces, así es como participan estas empresas o entidades mercantiles o asociaciones, etcétera, cuando son afectados sus derechos por una persona o varias personas. No sé si eso aclara la duda, niña. Sí, muchas gracias, licenciado. Es que pensé que sujeto procesales solo eran la persona a la que estaban imputándole un delito, pero por la explicación y los ejemplos que nos acaba de dar, ya me queda claro que son todas las personas que intervienen en un caso, en un proceso, ¿verdad? Y en el Así caso es. colectivo puede ser una empresa que esté demandando a una persona que trabaja para ellos, ya sea por alguna estafa, un hurto agravado o alguna situación así, ¿verdad? Pero entonces Sí, todos los que tienen que ver, tanto de los que juzgan, la parte que pide, la parte que demanda, entonces todos son sujetos procesales, ¿verdad? exacto. Ujú. Muchísimas gracias, licenciado, muy amable. Y tal vez en esto sí es importante hacer una aclaración que como estamos en materia penal, acostumbrémonos a utilizar el término de denunciante, denuncia, querella, querellante, ya porque precisamente en el examen pude establecer que muchos respondieron que se presenta una demanda, no una denuncia, porque demanda es en el campo civil. Ya en penal hablemos de denuncia, querella, conocimiento de oficio, certificación de lo conducente, prevención policial como formas o maneras de iniciar el proceso penal, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero como un paréntesis, en materia penal acostumbrémonos a pensar en denuncia, querella, prevención policial. Y ya que pues el término demanda es un término que generalmente se utiliza en el derecho civil y procesal civil cuando se inicia una acción o un juicio civil contra una persona. Muy bien, Bien, licenciado, lo vamos a tomar en cuenta, acostumbrarnos a usar esa terminología de denuncia, denunciante, querella, ¿verdad? Muchas ajá. gracias. Bien, entonces ya ahí completando la pregunta de Nidia, pues aquí en la clasificación hablamos de las dos clases de sujetos procesales que participan en un proceso penal. En primer lugar, encontramos a los sujetos procesales esenciales o principales. ¿Y por qué son esenciales? ¿Por qué son principales? Como lo dice la presentación, son aquellos cuya existencia es necesaria o indispensable para que el proceso penal se materialice. Es decir,
que se produzca la relación jurídico-procesal entre los sujetos que intervienen en el mismo. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos sujetos esenciales o principales que deben existir en un proceso? En primer lugar, encontramos a la víctima, o agraviado u ofendido. Luego encontramos Ministerio Público. Seguidamente al sindicado o imputado o procesado, al abogado defensor, juez y tribunal, que son los necesariamente tienen que existir estos para que el proceso penal pueda dinamizarse, pueda materializarse. No puede haber un proceso penal si no hay un ministerio público que investigue, que acuse. Tampoco puede haber un proceso penal si no existe una víctima, un agraviado o un ofendido. No puede haber un proceso penal si no hay un sindicado o persona a quien se le atribuya la comisión de ese delito. Tampoco podría materializarse el proceso penal si ese sindicado no cuenta con un abogado defensor. Y tampoco podría materializarse el proceso penal si no existe un juez o tribunal que tramite o diligencie ese proceso penal. Entonces, estos sujetos son los necesarios y obligadamente deben concurrir para que el proceso penal pueda desarrollarse. Por eso dice que son sujetos procesales esenciales, porque no puede faltar ninguno de ellos para que el proceso penal pueda desarrollarse, iniciarse, desarrollarse y finalizar en cualquiera de las formas que la ley establece. Entonces, ahí encontramos a los sujetos procesales principales. En cuanto a la clasificación, más adelante pues también vamos a ver los sujetos procesales no esenciales o no indispensables, pero primero vamos a enfocarnos a los sujetos procesales principales. Pero para ser sujeto procesal, pues también hay que reunir formalidades, hay que reunir requisitos, porque digamos, no se puede ser sujeto procesal si no se tiene la legitimación procesal, si no se tiene la capacidad procesal, que son prácticamente requisitos insoslayables para que el proceso penal pueda materializarse. En primer lugar, la legitimación procesal. ¿Y qué es la legitimación procesal? Pues la legitimación procesal podemos decir que es la condición idónea, la condición pertinente, ya, para que las personas puedan ser partes en ese proceso penal. Y aquí pues lo explicamos y dice que la legitimación procesal es la aptitud legal que permite al sujeto procesal el ejercicio de los derechos o funciones en el proceso penal. El sindicado, que es la persona a quien se le imputa un hecho delictivo, está legitimado para participar en el proceso penal, porque nada más y nada menos es la persona a quien se le está señalando de haber participado en un hecho delictivo. El abogado defensor, por supuesto, pues también está legitimado para participar en el proceso como defensor del sindicado. El Ministerio Público, pues de conformidad con la ley, es el ente responsable de la persecución penal en delitos de acción pública y está legitimado para intervenir en el proceso. El juez igual, etcétera, etcétera. La víctima, etcétera. Entonces, cuando hablamos de legitimación procesal, pues sencillamente decíamos que es el derecho o interés que tiene la persona para actuar en el proceso penal, defendiendo sus propios derechos e intereses, ¿ya? Eso lo legitima. Por ejemplo, la víctima, que es la persona afectada por el delito,
pues tiene esa legitimación procesal porque es la persona perjudicada, es la persona a quien se le vulneró un derecho al cometerse un hecho delictivo en su contra. Entonces está legitimada para intervenir, para participar en ese proceso penal. Por otro lado, encontramos la capacidad procesal. Y se dice que la capacidad procesal es la aptitud para comparecer en juicio y poder realizar dentro de él actos procesales válidos, ¿ya? O es, digamos, la capacidad procesal también podemos decir que es cuando la persona está en el pleno goce del ejercicio de sus derechos o está en el, digamos, en el ejercicio de sus facultades mentales y volitivas que le permiten participar en ese proceso. Por eso se habla de capacidad. Es decir, que una persona puede estar legitimada. Por ejemplo, un menor de edad, si se comete un hecho delictivo contra un menor de edad, él está legitimado para intervenir en el proceso, pero por ser menor de edad tendrá que hacerlo a través de su representante legal. ¿Por qué? Porque él todavía no tiene la capacidad procesal para actuar por sí mismo, sino que es imperativo que lo haga a través de su representante legal, de su guardador, o quien tenga la tutela o patria potestad sobre él, etcétera, etcétera. Entonces, pues, como les decía, se puede tener legitimación procesal, pero en algunos casos pueda que no se tenga la capacidad procesal. Por ejemplo, una persona, una persona que tenga alguna discapacidad o capacidades especiales, que no pueda valerse por sí mismo, pues no tiene la capacidad procesal para participar por sí mismo en un proceso. Tendrá que hacerlo a través de su representante legal. ¿Estábamos claros hasta el momento, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Claro, claro. Sí, Licenciado. Muy bien. Continuamos entonces, en virtud de que no hay mayores preguntas. Bien. Uno de los primeros, por decir así, un sujeto procesal indispensable o esencial es la víctima. La víctima encontramos su regulación en el artículo 116, 117 al 124 del Código Procesal Penal y por supuesto en otros artículos del Código Procesal Penal. ¿Y qué es la víctima? ¿O cómo podemos definir a lo que es la víctima? Pues se dice que es la persona o entidad que resulta agraviada o afectada directa o colateralmente por la comisión del delito o falta. En cuanto a la víctima, es importante hacer una acotación. Algunos juristas, algunos son del criterio de que la víctima no es un sujeto procesal esencial. Y su argumento lo basan en que, de acuerdo a la ley, artículo 19 de la ley del órgano judicial, toda persona tiene el derecho de renunciar o bien desistir de un derecho. Y hay algunos casos en los cuales en el proceso penal la víctima del delito pues no desea intervenir, no desea participar en el proceso. Y entonces ese es el argumento que ellos dicen de que si la víctima renuncia o desiste de su derecho para ya no continuar
o para ya no formar parte de ese proceso penal, de todas maneras el proceso penal sigue su curso, sobre todo si es un delito de acción pública. Y que pues por eso consideran de que la víctima no es un sujeto procesal indispensable o esencial, porque puede abandonar, puede desistir, puede renunciar a su derecho y de todas maneras el proceso penal continúa. Sin embargo, está el otro criterio de que aun y cuando la víctima voluntariamente decida ya no continuar en un proceso penal, sigue siendo víctima. ¿Por qué? Porque es la persona que se vio afectada en sus derechos, en sus intereses, por la comisión de ese hecho delictivo. Y siempre, siempre, cuando se comete un hecho delictivo, siempre va a existir una víctima, sea una víctima individual o sea la sociedad, la colectividad. Pues recuerden ustedes, por ejemplo, en los delitos contra el medio ambiente, en los delitos contra la narcoactividad, digamos, allí muchas veces no hay una víctima individual, sino la víctima es la sociedad, la colectividad. Entonces, siempre va a haber una víctima como la persona individual o colectiva que se va a ver afectada en sus derechos, en sus intereses, al cometerse un delito en su contra o una falta. Entonces, yo soy de la opinión que sí es un sujeto procesal indispensable y por eso lo ubico ubico a la víctima como en la clasificación de sujetos procesales indispensables. Por otro lado, se dice que es la persona jurídica o individual, colectiva, que sufre el daño y perjuicio causado por el delito o falta. Veamos rápidamente el artículo 116, 117 y el 124 que ya lo analizamos cuando vimos la reparación digna, y tal vez Decia Elisa nos puede apoyar con la lectura del artículo 116, por favor. ¿Tienes a la mano, Decia, el código? Yo tengo el artículo a la mano por si quiere que lo lea, licenciado. Por favor. Sección tercera, el querellante. Artículo 116 del Código Procesal Penal, querellante adhesivo. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador, en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto, podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimar lo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios de fiscal del proceso. Muchas gracias, Nini.
Bien, pero también el artículo 117 especifica cuáles son los derechos que tiene la víctima dentro del proceso penal. Por supuesto que no son los únicos, porque durante todo el contenido normativo del código vamos a encontrar otros derechos que no están expresamente señalados en el artículo 117, pero los fundamentales pues los recoge dicha norma. Y Jocelyn García, si tuviera su código a la mano, que nos apoye con la lectura del artículo 117. Mucho gusto, Alex. Gracias. Artículo 117, agraviado. Este código denomina agraviado. 1. Víctima se entenderá por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Número 2 está suprimido. Número 3, a los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen. Y número 4, a las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. El agraviado, aun cuando se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad con el presente código, tiene derecho a: inciso A, ser informado sobre los derechos que le asistan en el procedimiento penal. Inciso B, recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. Inciso C, que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal. Inciso D, a ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión pueda ser vertida. Inciso E, a recibir resarcimiento y o reparación por los daños recibidos. Inciso F, a recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. Inciso G, a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. El último párrafo. Fíjese, licenciado, que mi código solo tiene el inciso G y después dice reformado por el artículo 7 del decreto número 18/2010 del 25 de mayo de 2010 y luego tiene otras reformas de 2016 y me tira después el 118. No sé si le falta algo. ¿Lo leo yo, licenciado? Sí, por favor. El Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para el efecto realizar convenios con instituciones públicas o privadas. Muchas gracias. Sí, ese parrafito todavía está vigente, no fue suprimido. Bien, entonces ya en los artículos vemos que el Código Procesal Penal pues ya le da importancia, auge a lo que es la víctima y a sus derechos. Ya y sobre todo lo que establece el artículo 117. Pero también en el artículo 4 de la Constitución, cuando habla del derecho de igualdad,
señala que ante la ley todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, y como una forma de reafirmar lo que establece esa norma constitucional, Nuri y Johanna, si nos puede leer el artículo 4 de la Constitución, por favor. Con mucho gusto, licenciado. Gracias. Artículo 4. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Muchas gracias. Bien, a pesar de que el Código Procesal Penal con sus reformas le da más importancia a la víctima, aún hay algunos artículos que disminuyen en cierta forma los derechos de la víctima dentro del proceso penal. Y vamos a verlo más adelantito, en qué casos pues a la víctima, si digamos, existe una desigualdad procesal en relación con el sindicado, el Ministerio Público, etc. Pero vamos a ver más adelante algunos artículos que hacen referencia a eso. Bien, encontramos en cuanto a la víctima, y el mismo Código Procesal Penal también habla de la victimización. ¿Y qué es la victimización? Aquí pues hemos citado o citamos un concepto del doctor Alejandro Rodríguez Varías. Él escribió un texto que se denomina Manual del Derecho Procesal Penal 2, en el tomo 2, segunda edición. Él hace un enfoque de la víctima y de los diferentes grados de victimización que sufre una persona que es afectada por la comisión de un hecho delictivo. Ya en clases anteriores analizamos los daños que provoca la comisión de un hecho delictivo de una persona, daños patrimoniales, morales, psicológicos, etcétera, y que pues de una u otra manera también se relacionan con la victimización. ¿Y qué es la victimización? De acuerdo al autor citado, se dice que esta describe los daños, efectos que genera el delito o falta sobre la víctima. ¿Ya? Todo hecho delictivo cometido contra una persona, como ya lo vimos, genera daño patrimonial, económico, daño físico, daño psicológico, moral, etc. Y entonces todos esos aspectos que de una u otra manera provocan una alteración en la personalidad de la víctima, pues es lo que se conoce como victimización, porque, digamos, se hace referencia a todos estos daños y los efectos que produce en la víctima la comisión de un hecho delictivo o de una falta. Y también este autor habla sobre clases de victimización. Y en ese sentido, pues podemos decir que vamos a ver los grados de victimización según el autor Rodríguez Varías. Tenemos en primer lugar la victimización primaria, ¿ya? Y en cuanto a la victimización primaria, este autor señala que consiste en los daños que sufre directamente la persona individual o colectiva producto del hecho delictivo. ¿Ya? Entonces, la victimización primaria consiste en los daños que sufre directa y personalmente valga la redundancia, el sujeto
individual o colectivo, producto del hecho delictivo. Esa es la victimización primaria. Y esos daños pueden ser físicos. Y en cuanto al daño físico, pues se puede citar como ejemplo lesiones corporales que sufre la víctima. Ya, ejemplo, pérdida de miembros del cuerpo, cicatrices visibles, disfunción orgánica, esterilidad, etcétera. Depende del hecho delictivo, por supuesto. Por ejemplo, si estamos ante un delito de lesiones graves o específicas, leves o culposas, pues siempre va a haber una lesión corporal, ¿ya? Lesiones, heridas que sufre la víctima. O también, pues, puede darse el caso de que una lesión gravísima o específica puede implicar la pérdida de algún miembro del cuerpo. O también, pues, puede generar una disfunción orgánica o una esterilidad, etcétera, etcétera. Eso es en cuanto al daño físico. En cuanto al daño psicológico, pues afecta emocional, es la afectación emocional que provoca en la víctima la comisión de delito o falta. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, la depresión, que es una afectación emocional, procesos neuróticos, delirio de persecución, aquí pérdida del sueño, etcétera, que prácticamente, pues, psicológicamente la persona se ve afectada emocionalmente. Hay delitos, como por ejemplo el secuestro, delitos sexuales, la violación, la trata de personas, que pueden provocar, por ejemplo, depresión, ¿ya? Hay en la vida real y en la vida práctica, pues muchas víctimas que han sido secuestradas o han sido, en este caso, abusadas sexualmente, generalmente pues tienen una faceta de depresión y que muchas veces esa depresión no puede ser superada aún con tratamiento profesional, psicológico, psiquiátrico y de cualquier otro profesional. Y muchas veces esa misma depresión conlleva a consecuencias graves como intento de suicidio o el suicidio, la adicción a drogas, alcohol, etcétera. Y también pues hay procesos neuróticos que pues alteran la personalidad, el carácter de la persona, o también el delirio de persecución, que es muy normal que cuando hay delito contra alguien, pues uno padece de ese delirio de persecución, porque pues el impacto que provocó en la víctima la comisión de un hecho delictivo, pues fue tan grave que puede quedar con ese trauma o ese complejo de delirio de persecución. El daño patrimonial, pues recae sobre los bienes o patrimonio, ejemplo, pérdidas económicas, pérdida de ganancias, etcétera, etcétera. Y también encontramos el daño social, los que se producen al honor, la reputación, prestigio de la víctima, ejemplo, estigmatización, discriminación, etcétera. Muchas veces, como les decía, hay delitos que que afectan más que otros en cuanto a la víctima, ¿ya? No es lo mismo que a la víctima le roben un aparato móvil telefónico, que es un secuestro. Por supuesto que los dos
afectan, pero por la gravedad del delito, pues la afectación puede ser mayor. Entonces, esto también va a depender del tipo penal de la cual es víctima la persona. ¿Alguna duda, pregunta? Licenciado, una pregunta en el artículo que vimos del 117, donde, bueno, uno que de los tantos que leímos, no recuerdo si era ese, pero que mencionaba al guardador. En el ámbito penal le llaman guardador a una persona que está a cargo de un menor de edad, algún familiar, o no sé si me Ajá, podría ampliar. Sí. así es, así es. Puede Ah, ser digamos, la persona que ejerce la tutela o la patria potestad de ese menor o incapaz. Ya, que puede ser muy representante bien. legal, que puede ser tutor o guardador, ¿ya? Guardador porque está bajo su cargo, bajo su responsabilidad, la guarda y custodia de la persona, que en este caso puede ser un menor de edad o un incapaz. Muy bien, muchas gracias. Y una preguntita, y digamos en el ámbito penal, una reparación o un resarcimiento de daño psicológico es cuando los mandan a recibir algunas sesiones con psicólogos o con algún especialista en la materia, o cómo manejan en ese sentido, porque digamos en cuanto a lo físico, a lo patrimonial, pues como que es más entendible, pero en cuanto a lo psicológico, ¿cómo tienen los jueces o qué, o cómo determinan cómo apoyar a las personas? Por ejemplo, en el caso de una persona que fue víctima de una violación. Ujú. Bueno, digamos generalmente en la vida real y en la vida práctica, cuando una persona es víctima de violación, pues el tratamiento tiene que ser el adecuado profesionalmente. Y especialmente sobre digamos, un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento médico. Eh, digamos, cuando la víctima de un delito por abuso sexual, inmediatamente debe ser sometida no solo a un examen médico legal, sino también iniciar con tratamiento o terapias psicológicas o psiquiátricas. Y de acuerdo al dictamen que emita, en este caso el psicólogo o psiquiatra, generalmente ellos recomiendan, además de las terapias que debe recibir en forma constante y permanente la víctima, cualquier otro tipo de ayuda profesional. Entonces, en este caso, son los especialistas los que determinan, aparte del tratamiento psicológico, psiquiátrico, si la víctima puede ser sometida a otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Para superar la estigmatización, para superar el trauma de cual fue víctima por el hecho delictivo. Y el juez, pues, tanto o el Ministerio Público también lo puede solicitar. En la vida real y en la vida práctica, por ejemplo, actualmente en el Ministerio Público, pues funcionan la Oficina de Atención Integral a la Víctima. Y esto significa que cuando una persona, sobre todo, es víctima de un delito de abuso sexual, existe esta Oficina de Atención Integral a la Víctima. Y allí pues está el psicólogo, el médico forense, el psiquiatra, trabajador social, y cualquier otro profesional que pueda ayudar a la víctima en ese momento. Entonces, por eso se le da una atención integral para que a partir de ese momento, pues sea asistida profesionalmente y empiece a recibir las terapias o el tratamiento profesional pertinente para que pueda ir más que todo superando esa afectación emocional que sufrió por la comisión del delito. Entonces, generalmente, pues lo pide el Ministerio Público, lo practican los peritos especialistas, el juez autoriza
y pues si la víctima debe recibir un tratamiento por un periodo prolongado, pues eso lo dirán los especialistas, ¿ya? Hay víctimas que pasan un año más, 2, 3 años en tratamiento, porque el trauma que generó en ellos o en ellas el delito, pues fue tan grave que pues no puede ser superado fácilmente en términos de un mes, 2 meses, 3 meses, etcétera, sino que por eso es que se hacen evaluaciones periódicas para determinar los avances del desarrollo que ha tenido la víctima en superar ese trauma. Sí, Cristian. Sí, buenas noches, licenciado. Pues yo lo que he notado es que a veces en algunas personas y familias que se ven afectadas por alguna situación así, cuando no llevan ese proceso adecuado y ellos no cooperan, digamos, eh, cuando pasan los años, todavía las otras personas que les rodean, que no tienen nada que ver, también se convierten como en agresores, ¿verdad? Ya los comienzan a relacionar como psicológicamente, como que ellos no hicieron ese proceso de victimización, ¿verdad? De sanar esa etapa hasta volverlo normal, o entenderlo, mejor dicho, no normalizarlo, sino, ¿verdad? Esa parte de la victimización es bien importante en el proceso. Sí, no, definitivamente. Por eso es que, digamos, la atención debe ser inmediata y debe ser permanente. Muchas veces, aunque se reciba tratamiento profesional durante un tiempo prolongado, la víctima a veces no lo supera, pero lo importante es tratar de que, porque es algo que jamás se va a olvidar. Ya, digamos, cuando una persona es víctima de un delito, es algo que jamás se olvida, de que no va a generar, digamos, en un momento dado, no va a ser tanta la afectación, digamos, como cuando se dio la comisión de delitos, sino con el transcurso del tiempo, esta afectación puede que disminuya o pueda que no, o pueda que disminuya o que aumente. Y precisamente para eso es que se tiene que hacer, digamos, un diagnóstico, se tiene que someter a la víctima a ese tratamiento constante y permanente a efecto de evitar consecuencias graves, como les decía, que no lo supere y que eso lo conlleve a que intente suicidarse o en algunos casos pues se han suicidado o que se inclinen a consumir drogas, a consumir alcohol o cualquier otro tipo de estupefacientes que en apariencia les ayude a olvidar momentáneamente esa situación. Entonces sí es necesario que la víctima sea sometida a un tratamiento. Y como les decía, sobre todo en delitos como secuestro, violaciones, o abusos sexuales, trata de personas, y que son delitos que realmente por su misma gravedad, su misma afectación, merecen que la víctima sea tratada de manera muy especial. Eso no significa que una persona que ha sido víctima por un delito de robo, por ejemplo, que no se le dé el tratamiento. Por supuesto que también se le debe dar el tratamiento, pero no podemos, digamos, el tratamiento no va a ser igual que un secuestro o una violación, ¿ya? Entonces, eso va a depender también del tipo penal que se cometa contra la víctima. Bien, luego pues encontramos, si no hay otra duda o pregunta, pues continuamos hablando sobre el otro tipo de victimización. Y en este caso, pues la victimización secundaria. Esos son los sufrimientos infligidos a la víctima por las instituciones encargadas de hacer justicia a la víctima del delito o falta, cuando entran en contacto con el sistema de justicia. Yo les decía que en el Ministerio Público, no actualmente, sino desde hace muchos años, se implementó la Oficina Integral de Atención a la Víctima. Y la idea, pues precisamente era para evitar una victimización secundaria,
Porque ¿qué ocurría antes de que existieran estas, digamos, oficinas de atención a la víctima multidisciplinarias o integrales? Que la víctima era revictimizada. Por ejemplo, una persona que había sido víctima por abuso sexual tenía que narrar los hechos ante la Policía Nacional, luego tenía que narrarlo ante el fiscal, luego ante el médico forense, luego ante el psicólogo, luego ante el psiquiatra y así sucesivamente. Eso pues definitivamente generaba una victimización, porque la víctima volvía a recordar el hecho delictivo. Y para evitar esa victimización secundaria, pues se pensó en crear esas oficinas integrales de atención a la víctima, para que en un solo acto, para que en un solo momento, la víctima narrara los hechos ante el fiscal, ante el médico forense, ante el psiquiatra, ante el psicólogo, y que eso evitara que volviera a ser citada y ser entrevistada una y otra vez sobre lo mismo. Eso, pues, definitivamente, es solo recordar el hecho delictivo y narrarlo una y varias veces, pues significaba una victimización en la persona. Entonces, por eso es que se pensó en darle una atención integral inmediatamente. Por eso se dice que la victimización secundaria se produce cuando, digamos, como decimos en la presentación, son los sufrimientos infligidos a la víctima por las instituciones encargadas de hacer justicia, ¿ya? Cuando entra en contacto con el sistema de justicia, es decir, eh, antes pues de la creación de esas oficinas de atención a la víctima, pues sí había una victimización secundaria, porque, como les decía, la víctima tenía que narrar los hechos ante la policía, luego ante el Ministerio Público, luego ante el juez y así sucesivamente. Entonces, por eso es que se dice que eran los daños que las instituciones generaban cuando entraban en contacto con la víctima. Luego encontramos también la victimización terciaria. Y en este caso, pues se dice que son los daños producidos a la víctima por la sociedad como consecuencia de la estigmatización y etiquetamiento de su persona, lo que provoca un sufrimiento añadido o adicional. Muchas veces la víctima, sobre todo cuando son delitos, digamos, sexuales, la víctima, aparte del daño moral, psicológico, emocional que sufrió, la sociedad muchas veces es cruel y pues cuando la sociedad, la comunidad, cuando en el ámbito laboral, en el ámbito social o en el ámbito familiar, eh, se, digamos, discrimina o se etiqueta a la persona que ha sido víctima de un delito, pues eso también genera un daño, genera un, digamos, una estigmatización, porque a veces la víctima no es comprendida por la sociedad o no es aceptada por la sociedad, no es comprendida por su familia. Por ejemplo, hay casos en los cuales en delitos de violación, eh, cuando la víctima es una fémina o una dama casada, muchas veces eso ha sido causa de divorcio, causa de separación, porque a veces el cónyuge no entiende, no comprende de que su pareja ha sido víctima de una violación. Y pues muchas veces eso implica el rechazo del compañero a tener relaciones sexuales con su pareja por haber sido víctima de violación. O también que la dama o la fémina, por haber sido víctima de un delito de violación, pues no quiere tener también relaciones sexuales con su pareja.
Entonces, ahí pues también vemos que eso puede afectar la familia, puede afectar el matrimonio. Y como les decía, en algunos casos, pues ha sido causa de separación, causa de divorcio, que obviamente eso es inconcebible, pues porque si fue víctima de una violación, no porque ella quiso, no porque ella lo buscó, sino porque desgraciadamente se dio. Y entonces ahí es donde ella necesita comprensión, necesita apoyo moral, espiritual, etcétera. Y no, como se dice comúnmente, darle la espalda, sino todo lo contrario, apoyarla moral, psicológica, emocional, todos los apoyos que necesite. Pero eso puede pasar no solo a nivel de la sociedad, sino también a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel profesional, etcétera, etcétera. Sí, Adriana, Gracias, licenciada. Buenas noches. buenas Este, noches. fíjese que tengo duda con respecto a esto porque yo hace como, saber, como unos 2 años más o menos, tuvimos un caso, pero de unos vecinos que no se comportaban por ningún modo, ni por ningún medio, ni hablado, ni consensuado, de nada. Se comportaron bien. Y estas personas no conformes todavía sí fueron a hacer daño no solo a la vecindad, que era un familiar nuestro, sino que también a la casa de mi mamá. Ajá, Todavía sí hacer todavía más daños y perjuicios, ¿verdad? ujú, Entonces, pero estas personas fueron etiquetadas totalmente, y sí que como dice usted ahí, por la sociedad, ¿verdad? Fueron etiquetadas porque estas personas eran muy conflictivas y no necesariamente por violaciones, ¿verdad? No ujú. necesariamente por una situación así de ese Comportamiento, tipo de comportamientos, exacto, sino que simplemente era porque ellos no podían convivir con el condominio y ya, habían sido expulsados de diferentes condominios y colonias en las cuales tenían el mismo comportamiento. Entonces, ya. estas personas, ¿cómo se les podría llamar o en qué papel entrarían ellos si en caso, póngale, son personas que no se No se sujetan adaptan no socialmente. se adaptan social ni se sujetan a la ley, porque encima de que se les lleva al Ministerio Público, hay toda esa querella y todo ese rollo, aún así se victimizaron el doble y diciendo que ellos no hacían nada, que ellos eran bien pobrecitos y que no, o sea, tenían su mentalidad en Otro otra mundo. ambiente, que no era su propia realidad, ¿verdad? Ujú, Entonces sí, eso es preocupante y da miedo porque esas personas incluso pueden llegar hasta matar, pues, ¿verdad? claro, claro. Bueno, primero habría que determinar las causas o motivos por las cuales ellos asumen esa conducta o Ujú, o ese problema de personalidad. Pudiera ser que sean personas adictas a alguna droga, adictas al alcohol, o que su autoestima esté, por decirlo así, afectada. Definitivamente ujú, tienen que tener problemas, ¿ya? Lo que hay que determinar qué tipo de problemas y qué es lo que causa ese tipo de problemas. Porque cuando una persona no se adapta a los cánones sociales, no respeta los derechos de otras personas, no respeta las leyes, no respeta los reglamentos. En este caso, que en el condominio, pues imagino que hay reglamentos, hay un reglamento que regula, valga la redundancia, eh, la forma de convivir en ese vecindario. ujú, Entonces, como usted dice, no obstante de que estas personas ya han sido denunciadas y no solo ante el Ministerio Público, sino en el condominio donde residen, y aún ujú, así no cambian su conducta, su manera de proceder o de actuar, pues definitivamente tienen que ser sometidas a un tratamiento profesional, porque indudablemente
hay causas, hay motivos que uno desconoce que originan que ellos asuman esa conducta o ese comportamiento. Entonces, definitivamente tendrán que ser sometidas a un tratamiento profesional de peritos especialistas en determinadas materias para que les puedan ayudar y apoyar a superar esa forma de proceder. Ujú. Si hay Gracias. denuncias en el Ministerio Público, pues definitivamente habría que ver qué solución o cómo van a resolver esas denuncias. Pero ahí también, aparte de una persecución penal, recuerde usted que en un proceso penal el sindicado o los sindicados no solo pueden ser sometidos a ese proceso penal, sino también pueden ser sometidos a una rehabilitación, a una readaptación, porque también esa es Ujú. una de las finalidades en este caso, del sistema penitenciario o del derecho penitenciario, que es la readaptación de las personas involucradas en hechos delictivos a la sociedad. Y eso se logra pues a través de un tratamiento especializado de diferentes, valga la redundancia, especialistas. Entonces, allí creo yo que es importante tratar de apoyar a estas personas a través de un tratamiento psicológico, psiquiátrico y de otra naturaleza para que puedan en un momento dado superar ese comportamiento o esa conducta. Exacto, sí, porque realmente viera que así en resumido se lo cuento, como le cuento el caso, aún así yendo al Ministerio Público y todo, le dieron resguardo a mis familiares y todo, porque hubo una gran persecución, como no se imagina, de parte de estas personas, y a estas personas nunca les hacían nada, nunca pudieron hacer nada contra ellos. Y Ujú. encima de la casa donde, en el condominio donde viven, primero se fueron mis familiares y mejor dejaron vacía la casa y siendo propietarios y ellos que alquilan, ahí siguen. Y ahorita Ajá. parece ser que los quieren sacar con policía y todo, pero aún así no se van. No hay modo, Sí, no hay no, modo. definitivamente es una familia que tiene problemas, eso es Sí, obvio, ¿no? bastante. Y lo Y más que deben curioso de todo eso, que ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que, bueno, ante el Ministerio Público, pues nos enteramos que los habían expulsado de otros lados. Pero lo más curioso es de que los vimos tocando música clásica en un concierto para un Día de las Madres, en una actividad X del gobierno. Ahí sí, para pues sí, todos sí, nosotros, sí, eso es, digamos, algo contradictorio, ¿no? sí, Pero, ajá, pero que evidencia, es contradictorio, porque digamos su comportamiento y siendo ujú, músicos de música clásica, que se supone que la música clásica es para sí, relajarse, para tener paz, tranquilidad, etcétera. ujú, Todo lo contrario, ¿no? Con su conducta. sí, Entonces, ahí eso evidencia definitivamente que hay un contraste entre lo que hacen y lo que dicen sí, y su comportamiento, y que definitivamente sí tiene que ser tratado. De lo contrario, esto se puede agravar. sí, yo creo, para mí que es un trastorno de personalidad, Sí, no sí, sé. es problema de personalidad definitivamente. Como también, recuérdense ustedes que psiquiátrica y psicológicamente existen tantas, eh deficiencias en la personalidad, ¿verdad? Puede ser que sean esquizofrénicos o Ujú, puede ser que también sean, recuerdo el otro tipo digamos, de descontrol de personalidad, que a veces se actúa de una manera y al día siguiente de otra manera, no recuerdo ujú. si alguien me pudiera apoyar con eso. Que se me escapa ahorita el nombre eh, de esos cambios de personalidades bruscos de una Hay persona. trastorno de personalidad y también hay otra enfermedad que se llama bipolaridad. Bipolares, sí, eso, Ujú. a eso iba. Ujú, La bipolaridad, eso pudiera ser que estén ellos pasando eso, que sean bipolares, ¿no? sí, es Y cierto, definitivamente tendrían que tener un tratamiento especial. sí. Licenciado, perdone,
Yo, por ejemplo, veo, digamos que casi siempre lo vemos desde el punto de vista de la víctima, de la persona que ha sufrido el daño. Pero, ¿qué pasa en los casos, por ejemplo, de que se ha dado de personas que los han incriminado por algún delito grave y al final, al final del juicio determinan que no, que fue horror, que no hay pruebas suficientes? Por ejemplo, el caso concreto de un señor que tenía a su familia en una residencia y que a él lo acusaron de estafar a la empresa y que era parte de una organización que estafó a la empresa donde ellos trabajaban. Pero al final del proceso deliberaron que él era inocente. Pero para ese entonces él ya había pasado cárcel, la sociedad había discriminado a su familia porque decían que el papá de ellos era un ladrón. Y él cuando sale, ¿cómo salen? Porque ya tienen pocas posibilidades para trabajar ante la sociedad, ellos ya están marcados y aunque ellos en realidad, porque se dan los casos que han sido inocentes, pues, pero pues definitivamente los llevaron a proceso, ¿no? Entonces, Claro, mi pregunta en concreto es, estas personas, porque casi siempre estas personas sufren 3 tipos de victimización o solo se les encuadra en alguna, en el caso de esta persona que a su familia, a él también, y al final de todos modos no era, él siempre se declaró inocente y al final sí lo liberaron porque no tenían pruebas fehacientes que lo unieran, que dieran que él era el culpable, pues. Sí, yo diría que ahí se conjugan las 3, la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria porque es la persona que en forma directa y personal sufrió, digamos, el daño causado por el delito. La secundaria porque al entrar en relación con las instituciones operadores de justicia, pues también fue victimizado, ¿ya? Por ejemplo, el Ministerio Público le imputó un hecho delictivo que al final no pudo probar. El juez desarrolló todo el proceso. Al final, como usted dice, si fue condenado o no fue condenado, sino absuelto por falta de pruebas, pues también el juez ahí durante el proceso, pues de una u otra manera, pues sufrió, fue víctima de esta persona. Y también la terciaria, porque el hecho de haber sido señalado de la comisión de un hecho delictivo ante la sociedad, él quedó como una persona sindicada de haber cometido un delito, aunque con posterioridad haya sido absuelto de todo cargo. Pero prácticamente la sociedad ya a veces ni se entera si lo absolvieron por falta de pruebas, sino que sencillamente él quedó etiquetado por la sociedad, por sus compañeros de trabajo, por sus vecinos, etcétera. Y como usted dice, eso muchas veces puede provocar que esta persona, aun y cuando sea inocente, su inocencia se haya probado en el proceso penal, en un juicio o un debate, y haya sido absuelto de todo cargo, pues muchas veces, a pesar de eso, la persona se le niega el derecho al trabajo, es mal vista, se le tiene desconfianza, la gente lo mira de manera distinta, etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos, pues sí, sufre las 3 formas de victimización. Y así esa era mi duda, si se podía sufrir las 3 de una vez o siempre solo Sí, se dan las 3, se dan las 3. Gracias. Pudiera ser unas más graves que la otra, pero sí concurren las 3. Bien, ¿alguna pregunta más, compañeros? Si no, pues antes de concluir, solo reiterarle a los compañeros que se incorporaron después de que iniciamos la clase, reiterar que hay que darle lectura a la Ley Orgánica del Ministerio Público y a la Ley del Servicio de Defensa Público Penal, porque vamos a hacer un trabajo o una comprobación de lectura sobre estas 2 leyes. El día jueves yo les informo cuál de las 2 opciones y la fecha en que se va a hacer la comprobación o la entrega del trabajo.
La otra información es que el día de mañana voy a realizar el examen extemporáneo a las personas que presentaron dentro del plazo que establece la normativa su solicitud y hayan justificado su incomparecencia al examen. A las 4:30 de la tarde en el edificio S7, segundo nivel, cubículo 205. Por favor, tomen nota de eso. Y pues entonces nos vemos el día jueves a la hora 5:30. Y